Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a abrir aquí nueva lengua desatada y hoy les invitamos a pasear por los bosques, a ir por el campo. Vamos a ir nombrando algunos de los elementos que nos encontramos en la naturaleza. Hoy, seguramente algunas de las palabras que vamos a traer a colación les van a sonar a todos y otras muchas de las que vamos a mencionar les van a parecer muy raras, un poco extrañas, pero todas ellas son muy bellas. Para hablar de la naturaleza, claro, siempre contamos con nuestro botánico, que es Raúl de Tapia. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, bien agradecido de volver a este bosque literario y este bosque de palabras. Así es, este bosque de palabras en nuestra lengua desatada. Bueno, Raúl, para todos los que nos siguen, es Raúl de Tapia, también es Raúl Alcanduerca, es su parte más literaria, porque además de ser biólogo y botánico, director de la Fundación Tormes, divulgador medioambiental, es también escritor, es también poeta y tiene esa doble vertiente que nos encanta en este programa. Bueno, hoy, Raúl, le vamos a poner de título a este programa Algunas voces forestales. ¿Y por qué? Porque quieres arrancar precisamente con un libro que se titula así. Sí, lo muestro, aunque luego lo mostraré otra vez. Es este libro de José Jordana y Morera, que es un ingeniero forestal de finales del 19, principios del 20, que a pesar de, o a mayor de ser ingeniero de montes, mejor dicho, él era un amante de las palabras, era un lexicógrafo autodidacta que a lo largo de su vida fue recogiendo todas aquellas palabras que él creía que debían figurar también en los diccionarios. Al trabajar en los montes, al trabajar en contacto no solo con la madera, sino con las gentes que trabajan con la madera en el sentido más amplio, pudo anotar, pudo recopilar, ahí figuran hasta 2000 vocablos asociados a estos oficios, ¿no? a la silvicultura, que sería la palabra con la que arrancaríamos. Silvicultura, hablamos, ¿no? Que es la cultura de las silvas, de los bosques, todos aquellos conocimientos asociados a los bosques, tanto los que permiten su gestión como los que permiten su trabajo en él o los que permiten su investigación, ¿no? Esa es la faceta de este hombre amable que quiso que heredáramos y no se perdieran todas esas voces nacidas del bosque. Me decías que era un hombre, José Jordana y Morera, que decidió en un momento dado ir apuntando todas esas palabras, aunque no era lexicógrafo ni filólogo, y dijo, voy a ir apuntando, y además el título es más largo, es Algunas voces forestales y otras que guardan relación con las mismas, confrontadas todas con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Es un trabajo precioso, y a partir de ahí, pues Raúl ha dicho, vamos a ver algunas de esas palabras curiosas. Si te parece, empezamos ya con algunas. La primera que hemos anotado es silvicultura, que ya nos has explicado de qué estamos hablando. Y la siguiente, con la albura. ¿Qué es la albura? La albura es ese conjunto de anillos de los últimos años de crecimiento de un árbol, que se acumulan muy cerquita de la corteza y que tienen un color blanquecino. Además es la zona más externa, aquella que siempre sigue viva en el árbol. Toda la parte interior del árbol siempre está muerta, es solo estructural. Y lo podemos ver en esta sección, en la que vemos la albura como esta zona más clareada, en contraposición a la palabra, digamos, complementaria, que sería duramen, que es la parte del conjunto de anillos del interior del árbol, que son más oscuros, que son más duros, y que al final son los que terminan sujetando el árbol. Tendríamos la albura y tendríamos el duramen. Lo podemos ver en esta sección, en este corte. Qué bonito ese corte que traes, ¿no? Es un corte preciosísimo de nogal, me parece de una hermosura tremenda, y aquí lo vemos en longitudinal, que realmente nos permite también ver albura y duramen con bastante evidencia, ¿no? Oye, has dicho una cosa que a lo mejor, claro, para los que sabéis es muy evidente. Has dicho la parte exterior, que es la que está viva, y el duramen está muerto. O sea, solamente mantiene la estructura, es como un tronco, ¿no? Sin más. Eso, por ejemplo, es un detalle que me parece muy curioso. Mira, cuando vemos esas grandes encinas que están vaciadas por dentro, o los castaños que también tienen esos ahuecamientos absolutos, siempre nos preguntamos que cómo siguen vivos, porque realmente la capa externa, la que está por debajo de la corteza, es la que sigue viva, que es donde está el cambium, que es donde están los vasos conductores, ¿no?, de la savia. El interior tiene una función biomecánica de sujetar el árbol, como sería la parte columnar, pero a medida que va creciendo el árbol, toda esa parte interior deja de tener vitalidad.
solo sube y baja la savia por la parte más externa del propio tronco. Ajá, pues aclarado queda. Albura y duramen, que son esas dos partes que hemos visto además de esa manera tan gráfica. Tengo que apuntado briznal, lo digo bien, ¿no? Brinzal, porque briznal me he ido a brizna. Brinzal. Bueno, brizna también es una palabra bien bella. Bien bonita. Sí, las briznas de hierba de Emily Dickinson, ¿no? que utilizaba siempre en sus poemas. El brinzal. Brinzal. Son aquellos árboles que crecen en los rodales, en los bosquetes, crecen en los rodales a partir de la semilla de los árboles maduros. Es decir, un brinzal es un árbol nacido de semilla. Y diréis, bueno, es lógico, ¿no? Porque, bueno, no es tan lógico en el sentido de que también pueden rebrotar de lo que es la cepa, de lo que es el tocón, a partir del tocón y de las raíces, cuando han sido cortadas, y entonces se llamarían chirpiales. Chirpiales son aquellos rebrotes de árbol no nacidos de semilla, sino nacidos de las propias raíces o del tocón. Brinzal, el árbol, tiene más riqueza genética porque se ha conformado esa semilla a partir de la mezcla de una flor masculina y una flor femenina, está más enriquecida genéticamente. El chirpial sería un clon del original, completamente. Y luego he utilizado otro término que también me parece hermoso, que es el de rodal. Rodal, sí, te iba a preguntar. Los rodales son áreas del monte que presentan una característica en común. Por ejemplo, que todos los árboles sean de la misma edad, un rodal de robles jóvenes, ¿no? O que todos tengan la misma calidad de la madera, o que todos tengan la misma calidad de fruto, de semilla. Viene a llamar a la similitud en un conjunto de árboles en una determinada superficie. Entonces, si te fijas, brinzal, rodal y chirpial tienen una sonoridad tremenda, ¿no? Parece que están brotando según los estás oyendo, ¿no? Y chirpial, o sea, cuando vas por el campo, ves, como dices, un tocón que tiene una ramita que sale, que están haciendo, eso es un chirpial. Cuando sale de abajo del tocón. Cuando sale de abajo del tocón. Bueno, vamos a hablar de bardales, porque el bardal yo creo que es una palabra que quizá conozcan más los que nos ven, la gente de campo, ¿no? Que tiene que ver con la separación del territorio. Cuéntanos, ¿sabes? Sí, bardal. Hay un bardal en Navasfrías, de hecho, el bardal. Los bardales son las agrupaciones de espinos y de zarzas que se colocaban en las cercas para delimitar las fincas, para hacer de linde. Esos bardales podían estar acompañando a un muro de piedra seca, o no, es decir, podían ser directamente un vallado vegetal, un seto vivo. Eso es muy típico de los ingleses, ¿no? Esos grandes setos que vemos en los documentales o en la filmografía inglesa, pero que aquí es totalmente habitual también. Aquí se ha lindado las fincas, sobre todo con formaciones de plantas espinosas. No solo la zarza, que también zarza se asocia a barda, es decir, es un sinónimo de barda, sino los majuelos se han utilizado, los endrinos, las endrinas se han utilizado, incluso en ocasiones en los huertos se han utilizado las chumberas para delimitar los perfiles de los huertos. O sea, plantas espinosas, un poco que te dicen hasta aquí has llegado, ¿no? Claro, normalmente tratan de defender el terreno de los herbívoros, ¿no? De que entren en la finca, aunque también, bueno, si no hay buen trato de vecindad es una manera de evitar que tu vecino entre en tu territorio, ¿no? Has mencionado las zarzas, ¿no? Los zarzales, pero ¿los zarzos qué son? Los zarzos, fíjate, zarzo y sebe son sinónimos de estos vallados vegetales, solo que el zarzo era un trenzado hecho pues, muchas veces con mimbres, otras veces con negrillo, en la que se le colocaba una serie de fustes, de puntales, y se iba cosiendo como si fuera una cesta, pero con eso se conformaba esa separación, ¿no? esa sebe o ese zarzo. Esos son los zarzos. Zarzos y sebes son sinónimos. Son sinónimos. Lo único que las sebes, en el caso del norte, en León y en Asturias, están vivas, es decir, se hacen con planta viva. Las sebes las podemos ver, como decía, de majuelo, perfectamente, y de avellano, y tú ves que la valla está formada por árboles vivos que han desmochado, a veces son arbustos desmochados, que les han quitado la copa, de tal forma que crecen a la altura que tú deseas, pero las ramas se van trenzando, al igual que se trenzan los mimbres en un zarzo. Curiosamente,
En la puerta de la Catedral de la Natividad, la que da para la escultura Padre Cámara, la representación de la Santísima Trinidad con la burra y el buey, veremos que hay un establo hecho con zarzos, con ese vallado que permitía la separación no solo de las fincas, no solo de las lindes, sino también para conformar corralizas, pequeñas cuadras que en un momento dado hasta podían ser móviles. Nos fijaremos cuando vayamos por la zona monumental de Salamanca, cuando veamos la catedral. Hay un vídeo muy bonito precisamente que hicisteis para el Live Vía de la Plata, para el proyecto Live Vía de la Plata, donde se demuestra esa relación entre el patrimonio y el mundo natural, ¿no? Exacto. Y nos puede servir un poco como de guía, pero de momento en esto que nos has mencionado nos fijaremos. Son algunos sustantivos. Ahora vamos a algunos verbos, Raúl. Tengo aquí apuntado un verbo que tú me has sugerido, que es embarnecer. Embarnecer. Qué bonito suena, ¿no? ¿Qué es? Es de los encuentros estos que pasan los años y dices, ¿cómo puedes seguir encontrando palabras que tengan esa eufonía, ¿no? Y embarnecer, que conste que embarnecer significa engrosar. Es decir, para un árbol sería aumentar el volumen. Para una persona sería engordar, ¿no? Entonces, si queremos ser sutiles con alguien, le deberíamos decir qué bien has embarnecido, ¿no? Quedamos elegantes a la hora de decirle, bueno, pues que en un momento dado ha ensanchado, y todos los árboles necesitan embarnecer. En otra ocasión, en el programa hablamos de arbolar, de hacerse árbol, ¿no? Pues cuando un pimpollo empieza a hacerse árbol, cuando empieza a arbolar, termina siempre embarneciendo, ¿no? Para poder desarrollarse. Un pimpollo. Otra palabra muy interesante, ¿no? Embarnecer. Bueno, de ahí nos pasamos a enramar. Aquí hemos hablado a veces de enramadas, cuando hemos comentado cuestiones de la cultura tradicional, hemos hablado con Paco Blanco, ¿no? Las enramadas, que eran pues esos momentos en los que con elementos florales se hacían determinadas fiestas. Bueno, enramar tiene otro sentido cuando estamos en plena naturaleza, ¿no? Sí, el significado literal del término sería echar ramas, ¿no? Enramar, echar ramas. Lo que ocurre es que hay árboles que echan más ramas que otros, y sobre todo si lo provocamos nosotros. Es el caso, por ejemplo, de los fresnos. Los fresnos se han podado tradicionalmente todas las ramas, dejando solo el tronco, en lo que se llama poda en cabeza de gato, porque a medida que iba creciendo el árbol, como no acumulaba volumen en las ramas, lo acumulaba en la cabeza del árbol, en la parte de arriba, quedaba como un bolón arriba que tenía ese aspecto de gato. Entonces, a la primavera siguiente, el fresno enrama muchísimo, suelta muchísimas ramas que son aprovechadas o eran aprovechadas por los ganaderos para dar de comer al ganado cuando el pasto se había agostado. Este año, por ejemplo, tenemos ya los pastos agostados en mayo, y es el momento en el que muchas veces el ganado vacuno, las cabras, tiran de las ramas, es decir, se alimentan de las hojas de las ramas si no tienen nada que comer en los prados, ¿no? en los herbazales. El caso es que nos puede dar una idea de por qué, por ejemplo, cuando vemos los encinares, digamos a ras de suelo, vemos que todos parece que están cortados con una línea de horizonte, como si se hubiera hecho artificialmente. Pero de horizonte por debajo, no por arriba, ¿no? Y ese es la poda, ¿no? que le van haciendo las vacas, en este caso a las enramadas, que cuando vas, por ejemplo, a Cabañeros, esa altura sube muchísimo. Y es porque allí también hay grandes grupos de ciervos que son capaces de ponerse a dos patas o incluso con la cornamenta bajar las ramas, con lo cual aumentan esa altura de la copa y lo percibes ya de motu propio, ¿no? de intuición, de decir, estos árboles tienen la copa mucho más alta, ¿no? O sea, es una pista para saber si hay ciervos, ¿no? Sí, sí. Qué interesante. Tiene que ver todo esto con ramonear, que es un verbo que alguna vez has dicho en alguna de nuestras conversaciones y a mí me llamó la atención, ¿no? Ramonear es precisamente eso que hacen los animales, ¿no? Sí, alimentarse de las ramas del ramón, ¿no? También tiene esa belleza en el sonar, ramonear, y a veces es impresionante lo que son capaces de hacer estos animales de los rebaños, porque son auténticos funambulistas, es decir, llegan a bajar ramas que dices, ¿cómo ha sido capaz, ¿no? de doblar un determinado lado de un árbol para poderse alimentar de él, o en ocasiones incluso doblar el árbol entero si es un árbol joven, que lo doblan por completo, le comen las ramas y vuelve otra vez el árbol a ponerse arriba, ¿no? Si es un fresno que es flexible.
Yo creo que todos en nuestra lengua cotidiana en algún momento utilizamos una bellísima palabra que es precisamente retoñar. Retoñar y retoño. Pero entoñar es otra cosa. Sí, hay palabras que yo creo que todos conocemos, pero como decía Alex Grigelmo, son palabras moribundas, no son palabras en vías de extinción. Y entoñar, que cuando te has quedado atrapado, te quedas entoñado, ¿no? Cuando te quedas enterrado en la tierra, en un barrizal, ¿no? El coche se te ha quedado entoñado. ¿Ah, sí? Realmente entoñar es una voz antigua que es sinónimo de plantar. Plantar, entoñar en el sentido de meter un plantón en el suelo, de enterrar el plantón en el suelo, en la tierra, ¿no? De ahí viene entoñar. Las derivas podría ser entollar, atolladero, te has quedado atrapado en un atolladero, y las tollas son lugares pantanosos, son lugares muy húmedos, con mucha agua en el interior, normalmente asociados a unas formaciones vegetales muy interesantes que se llaman turberas. Y las turberas cada vez se respetan menos, ¿no? A lo largo de los años, y tienen recogido todo lo que es la memoria paleopolínica, es decir, toda la memoria del polen del pasado, de los árboles, de la vegetación que creció allí. Entonces, si hacemos un estudio de una torbera, de un tollar, donde nos podemos quedar atollados y entoñarnos, si hacemos un estudio de todo ese polen que hay ahí, podemos ver los árboles que han ido acumulándose en lo que fueron los bosques de hace miles de años. Hay algunos verbos también relacionados con la palabra hierba, ¿no? ¿Sabes lo que es un herbazal? Un sitio donde hay hierba, y hay algunos verbos relacionados con eso y otras palabras, ¿no? En relación con la hierba. Herbajar. 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 También herbajar es pacer el ganado en los herbazales, ¿no? En los pastizales. Y por extensión, herbajar se utilizaba también como cuando el señor feudal o un señor eclesiástico arrendaba, herbajaba unos determinados pastos para que lo pudieran utilizar los pastores. Era una especie de arrendamiento o de permiso para poder tener el ganado en estos lugares. Hay a veces esto de buscar, ¿no? Entre las páginas con detenimiento. Hay ocasiones que te encuentras pequeñas perlas. Hay una ordenanza del marqués de Don Alonso. Esa ordenanza está hecha en Salamanca el 6 de abril de 1418 y dice que cualquier persona de Tierra del Rey o de Aragón o del Obispado de Cuenca que entrare o herbajare en el término de Villa o de Sas con ganado cabrino o lanar, es decir, está expresando la acción de utilizar unos pastos a partir de una ordenanza. Te está ordenando, te está organizando cómo puedes meter tu ganado en un determinado terreno. O sea, ahora podríamos decir que esos animales, esas vacas, están herbajando. Sí, Sería evidentemente. perfectamente correcto, sí, ¿no? sí, sí. Según esta palabra tan desconocida, pero que tiene que ver con eso, con la hierba y con los pastos. Hay un montón de palabras que se van quedando náufragas a medida que desaparecen los oficios. Claro. Y a medida que desaparecen las personas que conocían esas voces. Vamos haciendo una síntesis estamos haciendo un empobrecimiento del conjunto de palabras que utilizamos, y a medida que desaparece la gente del campo, los oficios del campo y los abuelos, todas esas palabras naufragan y desaparecen. Entonces, este tipo de compendios son muy interesantes y hay que tratarlos, ¿no? de devolver a la vida. Hay algunas palabras que, como bien dices, a lo mejor desaparecen del lenguaje común, pues porque ya no existe el oficio, porque ya no existen las personas que las decían, y otras como que seguimos teniendo presentes porque se utilizan, se tratan de rescatar, a veces en nombres comerciales, a veces para tiendas, a veces para establecimientos. Hay un nombre que es algaida, que seguro que a muchos les suena a libros, por una editorial, pero la algaida tiene que ver con la naturaleza. Sí, la algaida es una zona de matorral, de breña, de selva, de bosque, es decir, una zona profusamente vegetada. Y para mí el descubrimiento de esa palabra fue en Doñana, al atravesar los conjuntos del Monte Negro y del Monte Blanco, en el que iban apareciendo distintas algaidas, ¿no? Las algaidas del Rey, las algaidas de Don Muñoz, y las ibas encontrando y decías, Dios mío, qué expresión tan potente, algaida, ¿no? Y son masas boscosas, son masas de vegetación. Han quedado muy presentes en el sur de España, pero hacia el norte han desaparecido. No deja de ser una palabra
heredada del Andaluz, pero bueno, aquí seguimos teniendo un montón de términos heredados del Andaluz, ¿no? Por ejemplo, alcanduerca, ¿no? Exactamente, la alcanduerca, palabra el nombre de esa planta, que tan me siguen hermosa. preguntando, me siguen preguntando, Raúl, este colaborador de tu programa es alcanduerca, ¿qué es exactamente? Ya contamos en su momento que es una planta que a Raúl le fascinó y entonces la lleva ahí en su seudónimo. ¿Qué es cierna, Raúl? ¿Qué significa? La cierna. La cierna es la floración, por ejemplo, valga la redundancia, de las flores del pino, que producen mucho polen. Si os dais cuenta, el pino cuando lo movemos, cuando está en flor, hace una nube verde amarillenta muy densa, también muy hermosa, pero se utiliza también para la floración de la parra, de las cepas, y la floración del olivo. Curiosamente, María Moliner habla exactamente que la cierna son las anteras de las flores en diversas plantas, es decir, la flor masculina, la que produce el polen, ¿no? Y cierna, seguramente la asociación está vinculada a cerner, que es ese movimiento del cernidor, ¿no? Cuando con una criba se estaba separando el salvado del resto de la harina y lo que estabas buscando era quedarte con lo más puro, y ese movimiento de derecha a izquierda, que también es lo que terminan haciendo los cernícalos, ¿no? Cuando se quedan parados están moviendo las alas de manera constante arriba y abajo. Ese movimiento es el que sucede en estas flores. Es un movimiento, normalmente por el viento, que hace que se genere esa nubecilla de polen y se está cerniendo la flor. Entonces, de la acción viene el nombre, la cierna. Si hiciéramos un texto con estas palabras que hemos comentado hoy, Raúl, seguro que sin haberlo explicado previamente, estaríamos como escuchando otra lengua, ¿verdad? Y una lengua muy hermosa, pero palabras muy desconocidas. Pero yo creo que lo entenderíamos el texto, es decir... deduciríamos muchas cosas. Sí, por el contexto saldría. Aparte que si te fijas, son palabras muy atadas a la tierra. Sí. O sea, son palabras, nunca mejor dicho, muy naturales. Y creo que eso nos hace muchas veces entendernos con facilidad cuando hablamos con la gente de los pueblos y te están contando situaciones de la fenología, ¿no? De los cambios que se producen en la naturaleza a lo largo del año. Para ellos todas estas palabras, muchas de ellas siguen vivas, y es que son tremendamente descriptivas, ¿no? Ahora una persona de nuestra cultura no sería capaz de describir con tanto detalle todos estos acciones, todas estas situaciones, todos estos elementos que están en los bosques, y darle el nombre preciso de las cosas, ¿no? Que diría el poeta. Así es. Bueno, pues nos encanta repasar estas palabras y traerlas de nuevo a la actualidad y contarlas en la televisión para cuando paseemos por el campo que podamos identificarlas. Bueno, nuestro libro recomendado de esta semana ya sé cuál es, ¿no? Vamos a quedarnos con algunas voces forestales. Fíjate que es un libro de los clásicos todavía de Licona. Es un facsímil de época. Y será muy interesante el leerlo, ver cómo está escrito también, ver cómo se escribía antes, ver Porque cómo... se nota, ¿no?, que es un libro de esa época. Y es muy respetuoso a la hora de contar, ¿no? Cuando discrepa de un significado con respecto a otro autor, lo dice de una manera tremendamente elegante. Incluso cuando hace referencias a la RAE, a la Real Academia, también tiene una deferencia constante, ¿no? Siendo consciente de la institución que es. Entonces, no solo por el significado de las palabras, no solo por todo aquello a lo que nos va a llevar, sino por ver lo bien que se ha escrito a lo largo de nuestra historia. Pues es interesante también saber quién era este señor José Jordana y Morera, del que no teníamos noticia, pero que ha sido muy bonito saber que había un señor por ahí apuntando palabras y haciendo una recopilación en ese libro que hoy es lo que nos recomienda Raúl. Bueno, y antes de irnos, vamos a la caja de las palabras y apuntar una que hoy nos dejes. Tengo mis dudas hoy, Está difícil, siempre está difícil. Dudo entre embarnecer y algaida. Lo que pasa es que embarnecer me ha atrapado, me ha seducido más. Pues nos quedamos con embarnecer, sí. ¿Vale? Que ya hemos dicho, embarnecer en realidad es engordar el árbol, pero dicho de esa manera tan bonita, embarnecer. Aquí se queda en nuestra caja de palabras especiales con Raúl de Tapia.
al que no habíamos tenido ocasión de volver a saludar en el programa, y nos ha encantado que pudieras volver, aparte de podernos hacer un hueco en estas múltiples facetas en las que andas embarcado. Muchas gracias, Raúl, por haber venido, y hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vamos. Hasta aquí La Lengua Desatada. Nos encontramos el próximo viernes y nos seguimos en las redes. Adiós.